Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Qué buena explicación nos ha dado el pastor tremendo acerca de la elección, de la primogenitura y la bendición. Y quiero leer de esto acerca de lo que significa la bendición. Dice la Biblia en el libro de Génesis 28-29, capítulo 27. Sí. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Los beneficios de la bendición de un padre: tenía bendiciones materiales de Dios, tenía la bendición y la seguridad y la protección de Dios, tenía el respeto de sus familiares, tenía la bendición política, que era donde naciones y gobiernos se postrarían delante del versículo Correcto. 29, y también Dios maldeciría a aquellos que lo maldijeren y bendeciría a aquellos que lo bendijeren. Dios había depositado sobre Jacob una bendición grandísima, lo cual en el resto de su vida, lo podemos ver en el libro de Génesis, fue demostrado. Dios abrirá puertas y bendecirá a aquellos que están totalmente comprometidos con su obra. Aquellos que dicen, por más y por encima de las dificultades que yo pueda experimentar, yo tengo una responsabilidad. Esaú fue irresponsable con lo que Dios le había asignado. Fue irresponsable en responder tan frágilmente o tan fácilmente a menospreciar la primogenitura, por causa de que él había decidido optar por otras cosas. Y dice, ¿para qué me sirve eso? Eso no me sirve para nada, porque él lo que buscaba era un beneficio. Y como tú decías, personas que van a los servicios, a la campaña, incluso a la iglesia, gente se convierten a Cristo, y si no ven en 2 o 3 meses que su familia es restaurada, dejan a Dios. Y se van porque están detrás de un beneficio solamente. Señor, resuélveme este problema y yo te sirvo. Cosa muy diferente. Pero fíjate lo que tú leíste. Sí es. Él lloró. Él lloró la bendición. Él lloró y le dijo a su padre, no hay más. Así es. Lo que dice aquí, lloró por la bendición, Así es. no por el Dios que bendecía. Así es. Entonces ahí está el punto. Y le dice Isaac, no hijo, yo nada más tengo una sola. Te voy a dar una, a ver si hay, No, pero tengo nada más una sola bendición. Y la perdió. Y antes que continúe, déjame algo que me cayó allí mismo. Fíjate que de Isaac, el ADN es Jacob. De Jacob es José. Entonces fíjate que Isaac tiene encuentro con Dios. Jacob comienza a tener encuentro con Dios a través de sueños y visiones. ¿Y cómo termina José? Teniendo sueños de Dios. Dios, la bendición o la primogenitura y la bendición siguen el ADN, tanto físico como espiritual, y sigue sobre la generación siguiente. Y tú vas a notar quién tiene el ADN o a quién le toca la primogenitura, porque va a comenzar a tener las mismas visiones o la misma forma en que Dios se te revela a ti, se le revela a ellos. Ahora, mientras tú hablabas, el Espíritu me dio un paseo por el Génesis y me habla Abraham, visiones, sueños; Isaac, visiones, sueños; Jacob, visiones, sueños; José, visiones, sueños. Pero en Israel se pierde. No hay. ¿Dónde está la descendencia de ese Jacob? Bueno, aparece a Moisés, que es descendencia también, pero Moisés viene de más o menos de esa genealogía. Ahora, el punto es que Dios se le aparece a Moisés. Así que Moisés tenía la bendición de Dios ahora. Dios habla con Moisés dimensionado, alterado todo. Más allá de lo que Jacob, Abraham y Isaac vieron. Ya Dios y Moisés es diferente el caso. ¿Por qué los hijos de Moisés no heredan ahora la primogenitura y esa bendición? Quien la hereda es Josué. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no es un ADN físico lo que Dios persigue. Es un ADN espiritual. Wow, sí. Quien deseaba lo que Moisés tenía no era su hijo, era Josué. Wow. Quien anhelaba conocer a Dios no era su hijo, era Josué. Wow, tremendo. Entonces, yo tengo 3 hijos. Yo estoy seguro que ellos cargan un ADN mío y tuyo, porque ellos desean la cosa de Dios. Pero lo que yo cargo no se detiene con Ismael, no se detiene con Samuel ni Manuel. También hay hijos espirituales que, si son como un Josué, anhelan lo que yo anhelo, aman lo que yo amo, desean a Dios como yo lo deseo, a ellos le comienza a caer también. Y Dios comienza a revelársela a ellos como se me revela a mí igual. Entonces, la primogenitura es espiritual, sigue ADN espirituales. Porque lee la historia, tú no encuentras un hijo de
De Moisés, y sí se tenía, creo que 2 hijos Moisés, pero no aparecen. No aparece, no Quien aparece es Josué, porque esto no tiene que ver con familia. Se supone que quien tenía que tener la bendición era Esaú, pero quien anhelaba era Jacob. Entonces, ¿con quién se va Dios? Con el que lo anhela. Wow, amén. Dios rechaza al que lo rechaza Así y es. anhela al que le anhela. Así es. Dice, yo honro a los que me honran y temprano me hallan los que me buscan. Entonces, Dios se fue con Jacob porque Jacob era que lo anhelaba. Así es. Yo predico un mensaje hace más de 25 años que decía, Dios no tiene diferencia. Dios no tiene acepción de personas, pero hay gente que hace la acepción de Dios. Entonces, el ADN de un hombre de Dios, tanto en su hijo físico como en su hijo espiritual, le va a caer al que desea la unción, al que desea lo que Dios le ha dado a ese hombre. El que lo rechaza, Dios también lo rechaza. Realmente el problema mayor de Esaú fue que menospreció. ¿Qué es menospreciar? Devalorizar, rechazar, ignorar. No me interesa. Pero había uno que no le correspondía, que decía, yo anhelo conocer al Dios de mi abuelo. Yo necesito conocer ese Dios que me hable. Entonces Dios desde el cielo, Dios se va al futuro y desde el futuro viene al presente y le dice a la mamá de ellos, el menor va a ser el que me va a buscar. Porque yo habito en el pasado, en el presente, en el futuro. No fue que Dios cambió, fue que Dios vio quién lo anhelaba y quién lo rechazaba. Así es. Entonces, como Dios vio quién lo anhelaba y quién lo rechazaba, vino al presente y le dijo, el menor es el que me va a hallar, el mayor no me va a buscar. Recuerda que Él ordena el futuro desde el presente. Él es el Todopoderoso. Entonces, ahí es que está el punto. ¿Quién lo anhela? ¿Quién lo rechaza? La primogenitura, la bendición, es para el que anhela a Dios. La maldición, la miseria, la muerte, el infierno, es para el que lo rechaza. Es sencillo. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. La decisión no la tiene Dios. Así es. La tenemos nosotros. Así es. Dios decidió por todos. Así es. No es que Dios predestinó a uno para que se vayan al infierno y otro para que se vayan al cielo. Entonces tenemos un Dios injusto que es lo que está jugando con nosotros. No creo en esa doctrina. Creo en un Dios de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el que vive en el mundo, para que todo aquel que, ahí está la condición, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Lo amo a todos, pero ¿quiénes se salvan? Los que me reciben, los que me creen. Entonces, en nosotros está la decisión de anhelar, de creer y acercarnos a Dios. Dios está en el mismo lugar, sentado en su trono alto y sublime. Pero Pedro dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios tomará reacción cuando tomemos acción. Busca a Dios y te garantizo que lo haya. Él no tiene acepción de personas. Él fue amigo de Abraham, puede ser tu amigo. Él habló con Moisés, puede hablar contigo. A Dios no lo va a hablar dominicanamente. No le importa que sea negro, que sea blanco, que sea amarillo, que sea rico, que sea pobre, que sea ciudadano de un país o no lo sea. No, eso no va con Dios, porque eso es una esfera muy bajita. Eso es para los hombres, eso es para los naturales. Lo de Dios va más allá. Tú no necesitas papeles para ir a la luna. Tú no necesitas papeles para operar en el universo. Tú lo que necesitas es a Dios. Entonces, esas leyes naturales no operan con Dios. Dios no mira tu cabello ni tus ojos. Él le dijo a Samuel, yo no soy como ustedes. Porque ustedes miran lo de afuera. Yo miro el espíritu del hombre. Yo lo discierno, yo miro el corazón. Entonces, el centro del mensaje está en quién lo rechaza y quién lo busca y quién lo anhela. Uno rechazó y fue rechazado. Dice, mira lo que dice, y fue rechazado. Dios mismo lo menospreció, Romano. Mira esto, para dejar que tu programa, pero tú eres culpable porque tú eres la que me invita. Mira lo siguiente. Mira lo siguiente. Busca a Jehová y séle fiel, porque el día que tú lo dejares, Él también te dejará. Escuché que le está diciendo David. Eso, ese David no tiene. Ese David interponía
los asuntos espirituales por encima de sus sentimientos. David amaba a Salomón, Sí, sí. pero Salomón no era más grande que Que Dios Dios en para su David. vida, así es. David amaba más a Dios que a Salomón y le dije, hijo, es mi consejo como papá. Si tú lo dejas, él te va a dejar. Pero si tú lo buscas y eres fiel, él estará contigo. Le pone clara la cosa. ¿Qué pasa? Todo el proceso del reinado de Saúl, en sus primeros años, subió a Gabaón. Dios le habló, le dio sueños. Mientras Salomón subía a Gabaón y procuraba entender la voluntad de Dios, Dios se apuraba en revelársela, en darle victoria, en darle sabiduría y ciencia. Cuando Salomón deja a Dios por adorar a los dioses paganos, que se me escapa Tarok y todas esas cosas, entonces Dios se aparta de Salomón. Tenemos un Dios que no quiere ser rechazado por nosotros. Un Dios que nos ama, que nos amó primero. Un Dios que no nos necesita ninguno de nosotros para nada, pero que Él tiene un amor inexplicable, incomprensible, que no lo puede entender. Él anhela estar conmigo. Recuerda lo que dice. Y el Espíritu que hice habitar en ustedes, los que hice habitar Dios en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Cuál es la puerta? ¿Por dónde entramos para capturar la presencia? Anhelo. Cuando comenzamos a anhelar, a no menospreciar. ¿Cómo resistimos al Espíritu Santo según la Biblia? El Espíritu Santo es resistido, entristecido y apagado. Ahora, ¿cómo lo resistimos? Cuando rechazamos, cuando no obedecemos, cuando le damos más prioridad a normas humanas Así es. que a la revelación fresca de Dios en el hoy. Wow, así es. Entonces, volviendo al tema, tenemos un Dios que si lo busco, Él promete dejarse encontrar. Si le toco, Él promete abrir la puerta. Yo conocí este punto cuando era muy joven, de 14 años. Yo comencé a buscar a Dios en los montes. Y mi anhelo, mi único anhelo, yo no conocía la bendición. Yo no sabía los resultados de intimar con Él, de rechazar al mundo para abrazarlo a Él, de dejar la riqueza y la propuesta de béisbol y de todo solo por Él. Yo no conocía, a mí no me dijeron, deja esto y te voy a dar esto. Dios nunca me habló, te voy a dar esto. Simplemente se despertó un anhelo por Él. Y yo comencé a decirle, quiero ser tu amigo, como Abraham lo fue. Y ese fue el punto en mi adolescencia que me dio fundamento a estar con Él, anhelarlo a Él. Entonces, bueno, no voy a hablar más de mí ya, pero es el punto importante. Uno rechazó. Y otro amor. Recuérdate que Él no está rechazando una primogenitura. Él no está rechazando la bendición de la boca de Isaac. Él está rechazando a Dios mismo, al que había jurado por sí mismo que a la descendencia de Abraham le iba a dar seguimiento y que se iba a manifestar en todo, pero al primogénito, que era el que aceptaba el llamado, al que aceptaba amarlo a Él. Entonces Saúl rechaza a Dios. Y dice Hebreo, y Dios lo rechazó a él para siempre. Wow, tremendo. Entonces, es impresionante, y de eso habría que hablar otra vez. ¿Por qué tajantemente Dios rechaza al que lo rechaza? Fíjate en el Antiguo Testamento. En el Nuevo las cosas cambian. Pero en el Antiguo Testamento, Saúl no es Saúl, hermano de Jacob. Saúl, el rey, rechaza, tiene en poco la palabra de Dios. ¿Cómo termina? Rechazado para siempre, nunca pudo volver. Así es. Saúl y Esaú jamás pudieron tener la oportunidad de volver. Pero David cometió pecados peores que Saúl. Pero David jamás rechazó la palabra de Dios y a Dios. Aun cuando le descubren su mal y le dicen todo lo que viene, ¿qué hace David? Se quita todo y se tira al suelo. ¿Qué te está diciendo? Que está recibiendo la palabra. Ahí marca la diferencia cuando alguien cae, cuando alguien peca, marca la diferencia en uno en que rechaza la reprensión y Dios dice, te rechazo a ti. Y en otro que dice, acepto tu reprensión. Significa acepto tu palabra. Y Dios dice, por cuanto tú me aceptas a mí, entonces yo te volveré a aceptar a ti. Tremendo. Entonces, creo que lo principal es personas que quieren la bendición,
pero no quieren la primogenitura, el proceso, y viven rechazando a Dios, y es donde ellos se sienten rechazados. Pero en esta generación, en este tiempo, para marcar la gente que me está mirando, tenemos una bendición que no tuvo Esaú ni Saúl. Tenemos un tiempo de gracia, donde una sangre fue derramada y donde la benevolencia de Dios es mucho más extendida que en el Antiguo Testamento. Así es, y la misericordia de Dios está extendida para tu vida en esta hora. Yo sé que tal vez tú dirás, wow, tremenda palabra, el depósito del pastor es bastante amplio, por eso habla mucho. Es que tú eres la culpable, porque me invita para El eso. depósito del pastor es muy grande, por eso tiene demasiado de Dios y por eso tiene mucho para dar. Y yo sé que hay personas que en estos momentos están mirando esta programación y están diciendo, wow, de verdad tengo que apasionarme más por Dios y por su obra. Tengo que apasionarme más por lo que Él realmente me entregó. No menospreciar lo que Él me ha entregado, sea grande, pequeño, chiquito, no importa lo que Dios te haya entregado. Es el tiempo de que conectes con la bendición de Amén. Dios por medio de aceptar el compromiso de seguir los pasos de nuestro amado Dios. Dios ha hablado a nuestras vidas y yo creo realmente que Dios va a marcar la diferencia de los Esaú y de los Jacob en estos últimos tiempos. Aquellos que son considerados personas que han menospreciado el llamado, que han menospreciado las acciones, las bendiciones de Dios y que han menospreciado el compromiso de servirle a Dios. Hoy tú te vas a levantar y vas a ser como un Jacob y vas a decir, yo voy a aceptar las bendiciones y sobre todo el compromiso de la primogenitura que el Señor me ha entregado. Vamos a orar, pastor, porque yo sé que hay gente que está siendo tocada, ministrada por causa de la palabra que se ha desatado en esta hora, y yo sé que realmente va a haber un cambio en el corazón de las personas y una transformación aceptando el beneficio de la primogenitura de Dios. Amén. Que Dios sabe, que tú sabes realmente que para poder acceder a tomar las bendiciones del agua tienes que pasar por el proceso de abrir la botella. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido para que tú ejerzas esa labor y ese compromiso, pero Dios quiere bendecir tu vida por medio de aquella aceptación que tú hagas por medio del compromiso. Vamos a orar, pastor, porque yo sé que hay personas ahí tocadas que van a recibir más de la presencia de Dios. Y creo, Dayana, que tú debes de hacer un segundo programa y hablar un poquito más sobre las cualidades de Jacob y de Saúl, que sé que tiene mucho más que liberar para la gente. Hay personas que conscientemente rechazan a Dios, pero hay otros que inconscientemente lo hacen, que no saben que su estilo de vida le está diciendo a Dios, le doy más importancia a esto que a ti. Y inconscientemente a veces lo hacemos. Entonces vamos a orar para esa restauración, que la gente se le restaure esa intimidad, esa relación con Dios, el amar a Dios por encima de la comida, por encima del cansancio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Envío esta palabra de restauración, de liberación y de milagros. Bendice a aquellos que están viendo y oyendo. Restaura su vida y ábrele el camino una vez más para que caminen hacia tu presencia. Gracias. Y puedan ser un Jacob, Padre, donde estén dispuestos a dar lo que sea para tener una relación contigo, tu primogenitura, y así tu bendición los alcance. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y espero, Padre, creyendo en fe, que hay un cambio en sus vidas de una forma sobrenatural. Amén. Amén.